Ciudadanas. Señora Presidenta, señores, señoras, señoritas asambleístas, por fin tenemos un producto final para dar un criterio integral. Y no nos dirigimos a quienes ya tienen una decisión tomada. Nos dirigimos a los ecuatorianos, hombres y mujeres de este Ecuador profundo, que siente profundamente que le han engañado con una propuesta que dice una cosa y se orienta hacia otra. Un título rimbombante, ecuatorianos: Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Tanta largura para un solo objetivo: perdonar, remitir, exonerar carga tributaria, intereses, multas y recargos a una clase empresarial que no ha sabido ubicarse a la altura de su responsabilidad social y económica. El pueblo tenía una esperanza. Diferentes voceros de la sociedad anunciaban, recogiendo el anuncio del responsable del Servicio de Rentas Internas, que lo sacaron por eso, que íbamos a recaudar 4.500 millones de dólares que estaban pendientes de pago por parte de contribuyentes con deudas consolidadas. Y cuando el pueblo tenía esa esperanza de que el gobierno cobre esas deudas pendientes, resulta que la respuesta es totalmente contradictoria. Se plantea en su defecto, en vez de cobrarles a los tramposos, les premian con una remisión, con una exoneración que ya ha demostrado en el mundo que la disminución de impuestos ecuatorianos y ecuatorianas no genera más inversión, mucho menos va a generar más empleo. Esa es una mentira. Quienes generan empleo son los operadores de la economía popular y solidaria. Se hacen algunas distorsiones para intentar convencer a la opinión pública de que esta es una ley que le conviene al país. Les conviene a los empresarios. Y en el Ecuador, digamos de una vez, hay buenos empresarios, patriotas, cumplidores con el Estado, con la patria. Pero hay de los otritos que baten palmas con entusiasmo digno de mejor suerte, porque les están dando, ahora sí, cabe la frase, para que se lleven todo, como alguien dijo aquí, cuando debió venir a informar, proclamó que se han llevado todo, y nosotros tenemos un dato consolidado: 90.000 millones de inversión para transformar un país en una década que nosotros la llamamos, pueblo del Ecuador, la década ganada. Hay exoneraciones
que pueden justificarse, pero entiéndase bien, a vosotros, ecuatorianos, me dirijo. La acusación gratuita de que hemos incrementado en el último gobierno los impuestos, esa es una mentira. Más bien, se rebajaron impuestos. Recordemos aquel que gravaba y que pagábamos por la iluminación rural, aquel otro impuesto por la telefonía móvil que fue eliminada precisamente porque era un impuesto injusto. Y cuando se habla del impuesto a la salida de divisas, yo pregunto, la inmensa mayoría del pueblo del Ecuador, ¿acaso ha pagado o va a pagar ese impuesto? ¿Quiénes han pagado? Aquellos a los que queríamos desanimarlos de llevar los caudales ecuatorianos a los paraísos fiscales. Y digamos de una vez, esas fortunas que se llevan irresponsablemente a esas cloacas fiscales donde no responden a nadie, son fruto del trabajo social y colectivo de la sociedad ecuatoriana. No es el trabajo de una sola persona. ¿Qué dirán aquellos que fungen de dirigentes de la clase trabajadora cuando se elimina mediante este proyecto la capacidad coactiva de los sectores públicos que tienen a su cargo la recaudación de impuestos? Ahora pagarán aquellos que les da la gana, y los que no tienen esa posibilidad simplemente no lo harán porque no habrá coactiva que les obligue. Desaparece la responsabilidad solidaria y dicen que esta ley dice que es para atraer la inversión extranjera y reactivar la economía. Solo pensemos quiénes son los felices destinatarios de este proyecto. Nos estamos degradando moralmente porque estamos premiando a los evasores de impuestos. Los evasores de impuestos cometen un delito por definición penal. Están trampeándole al país de todos. Y más aún, ¿qué pasa con los deudores de la seguridad social? Aquellos que tienen por costumbre trabajar con los aportes de sus trabajadores y empleados. Ese es un delito, y al perdonarles esos intereses, esos recargos y esas multas, estamos poniendo en grave riesgo la estabilidad de la seguridad social. Y volvemos a la época en que se crearon una figura extraordinaria en el Banco Central, que estaba por encima del gobierno de turno, que hacía lo que le daba la gana. No, corrijo, lo que le manda el Fondo Monetario Internacional. Y ese Banco Central, ahora, en virtud de esta ley, está impedido de financiar la obra del gobierno de turno. Le queda un minuto, asambleísta. Está impedido de cumplir con la función que le delega la Constitución de Montecristi. Y por otro lado, es importante señalar que se está cometiendo una inconstitucionalidad al establecer que el presidente de la República, mediante un decreto ejecutivo, puede gradar de acuerdo a su criterio el impuesto a la salida de divisas. Los impuestos son creados, modificados y extinguidos por el Poder Legislativo,
Y no puede violarse la ley ni la Constitución simplemente por congraciarse con los nuevos socios que se tomaron por asalto la esperanza de la revolución ciudadana. La reivindicamos. El pueblo no votó por eso. El pueblo votó por un plan para toda la vida. Gracias, señora presidenta.